Muy bien, continuamos ya en la tercera parte de la clase, la tercera parte de la sesión, ¿verdad? Y estamos en el apartado central del tema, el apartado 2, donde estamos viendo las dificultades, los problemas en el desarrollo, en el lenguaje oral, en el habla. Hemos visto una primera categoría, el 2.1, donde hemos analizado las dificultades comunicativas, ¿verdad? Los mutismos, ¿no? Como hemos visto. Y ahora estamos ya en el 2.2, donde nos centramos en las dificultades en lo que es la producción del habla, en el habla. Hemos visto la disfemia, hemos visto la dislalia. Y como tercera forma importante, ¿verdad?, de las que queremos destacar en lo que son las principales dificultades en el lenguaje oral, en el habla, recogeríamos ya la disglosia. Recogeríamos ya la disglosia. Muy bien. Y así pues primero la explicamos, la definimos, ¿verdad? Y la disglosia es una dificultad en la pronunciación oral debido a malformación en los órganos articulatorios. Entonces hay una base clara, es decir, ¿por qué pronuncia mal el niño o la niña? Pues es debido a una malformación de los órganos articulatorios o a una lesión física. O a una lesión física. Entonces son las disglosias, es decir, hay una base, una malformación orgánica o una lesión física. Es lo que produce que se pronuncie mal un sonido, se hable mal. ¿De acuerdo? No se hable correctamente. Muy bien. Como segunda idea, ¿verdad?, de la disglosia, podemos ver diferentes tipos de disglosia dependiendo del órgano que haya sido afectado, ¿verdad? Entonces podemos ver diferentes tipos de disglosia dependiendo del órgano que se haya visto afectado. Y así destacamos las siguientes. Pues primero tenemos la disglosia labial. La disglosia labial, es decir, hay un problema en los labios y hace que no se pronuncie bien. Un segundo tipo es la disglosia mandibular. Disglosia mandibular, en este caso es en la mandíbula donde se produce la malformación o la lesión. En este caso es la mandíbula, ¿verdad?, la que tiene una malformación o una lesión. Tercer tipo, la disglosia lingual. La disglosia lingual, la lengua, ¿no? Muy bien. Cuarto tipo, la disglosia palatinal. Disglosia palatinal, en este caso es el paladar, ¿verdad?, que tiene una fisura, tiene un problema, ¿verdad? Paladar, muy bien. Y la última forma, tipo de disglosia, sería la disglosia nasal. La disglosia nasal. En este caso hay problemas, ¿verdad?, nasales, que producen una mala articulación. Muy bien. Por último, como ejemplos, ¿verdad?, que podríamos destacar de disglosia, que producen disglosia, ¿verdad?, pues aquí recogeríamos el labio leporino, esta malformación en el labio leporino, o otra malformación es la fisura palatina, es otra forma también de malformación que produce disglosia, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya como cuarta forma, ¿verdad?, dentro de lo que son las dificultades, los problemas en el lenguaje oral, como cuarta forma, pues ya recogeríamos la disartria. Y así pues primero, ¿verdad?, la definimos como la alteración en la expresión verbal, ¿de acuerdo? Muy bien. Causada, en este caso, la disartria, esta alteración está causada por una alteración en el control muscular,
del mecanismo del habla. Es decir, aquí hay problemas musculares, control muscular del mecanismo del habla. Entonces, la disartria es una alteración en la expresión verbal que está causada por una alteración en el control muscular del mecanismo del habla. Así como segunda idea, claro, diremos que la disartria lo que produce es una alteración en el ritmo y la melodía. Entonces la disartria produce una alteración en el ritmo y la melodía, es decir, a la hora de hablar, ¿verdad? El niño que presenta disartria pues tiene un ritmo más rápido o más lento, utiliza una melodía distinta, una entonación distinta. Esto todo es debido, como hemos dicho, al no controlar, ¿verdad? Por parte de los músculos, no controlar el mecanismo del habla. Esa es la disartria. Fijaos, disglosia y disartria tienen una base neuroanatómica muy importante. Muy bien. Y ya como última forma, ¿verdad? Como última forma que vamos a recoger dentro de las dificultades en el habla, como última forma, vamos a recoger la disfonía. Vamos a recoger ya la disfonía. Muy bien. Y la definimos, ¿verdad? Definimos la disfonía como cualquier defecto de la fonación. Cualquier defecto de la fonación, es decir, a la hora de producir el sonido. Cualquier defecto a la hora de producir el sonido, cualquier defecto de la fonación. De hecho, como segunda idea, ¿verdad? Diremos que la expresión más conocida es la afonía, ¿verdad? La expresión más conocida de la disfonía es la afonía, ¿verdad? Que es cuando perdemos la capacidad para producir sonido. Soy afónico cuando no puedo hablar, ¿verdad? Muy bien, esas serían las formas más importantes, ¿verdad? Dentro de lo que son las dificultades, lo que son las dificultades del lenguaje oral, las dificultades del habla, la disfemia, la dislalia, la disglosia, la disartria y la disfonía. Vuelvo a decir, son importantes, sí, las tenemos que conocer, claro, es la base de este tema, pero sobre todo también cara a entender la intervención, las necesidades que puede presentar un alumno que tenga estas dificultades en el habla. Muy bien. Por último, ¿verdad? Ya en la tercera categoría en que estamos analizando dentro de las formas principales de dificultades en el lenguaje oral, en la tercera categoría ya recogeríamos las dificultades globales del lenguaje. Recogeríamos ya las dificultades globales del lenguaje. Muy bien. Y así destacamos que estas ya son categorías más globales. Categorías más globales. Fijaros que lo que hemos visto antes pues son cosas específicas a la hora de la fonación, de producir un sonido, un fonema. Aquí no. Aquí ya vamos a hablar de grandes categorías donde vamos a recoger los trastornos del lenguaje clásicos. Entonces aquí es donde aparecen todos los trastornos del lenguaje clásicos. Muy bien. Las formas más importantes, ¿verdad? Las formas más importantes son las siguientes. La primera forma que destacamos, ¿verdad? Es el trastorno. Es el trastorno de la expresión del lenguaje. Trastorno de la expresión del lenguaje. Muy bien, este trastorno surge del CIE-10, ¿de acuerdo? Y destacamos las siguientes ideas. Primero, lo entendemos, lo definimos, el trastorno de la expresión del lenguaje, lo definimos como un desfase cronológico, entre el lenguaje del niño, de la niña, entre el lenguaje del niño y la niña y su edad. Entre el lenguaje del niño y la niña y su edad. Es decir, el niño se expresa, ¿vale? Utiliza un lenguaje oral marcadamente inferior al nivel
adecuado a su edad mental. Muy bien, entonces se expresa, ¿verdad? Tiene un lenguaje oral marcadamente inferior al nivel adecuado a su edad mental. ¿De acuerdo? Muy bien, aunque la comprensión está dentro de los límites normales. Por eso es trastorno de expresión. Muy bien. Como segunda idea sobre este trastorno, es importante a la hora de diagnosticarlo, de determinarlo, ¿verdad? Analizar que el niño, que la niña, ¿verdad? Determinar que sí tiene intención comunicativa. Sí tiene intención comunicativa. Es decir, pues que usa signos, usa gestos para poder expresarse. ¿De acuerdo? Es muy importante porque, en cierta manera, esto nos va a servir como forma de diagnóstico diferencial de otros trastornos, ¿verdad? De comunicación, incluso espectro autista. Es una segunda idea. Y por último, destacamos que en esta categoría se incluye lo que se conoce como la disfasia. En esta categoría se incluye lo que se conoce como las disfasias. Muy bien, ese sería el trastorno de expresión del lenguaje. Muy bien. La segunda forma ya es el trastorno de la comprensión del lenguaje. Trastorno de la comprensión del lenguaje. Muy bien. Y así pues primero lo definimos. Primero lo definimos. Y en este caso, ¿verdad? Se trata de un trastorno en el que la comprensión del lenguaje por parte del niño o la niña, en el que la comprensión del lenguaje por parte del niño o la niña es inferior al nivel adecuado a su edad mental. Es inferior al nivel adecuado a su nivel mental. ¿De acuerdo? Es decir, su nivel de comprensión es muy inferior a su edad. Muy bien. Como segunda idea, entonces fijaos que aquí estamos en la comprensión, expresión y ahora la comprensión. Como segunda idea, ¿verdad? Pues destacamos que es importante para poder diferenciar de otros trastornos, como es el caso del trastorno espectro autista, es importante para poder diferenciar de otros trastornos, ¿verdad? Como es el trastorno espectro autista, analizar que el niño o la niña sí que muestra emociones, el niño o la niña muestra emociones, ¿verdad? Incluso que participa de actividades sociales, ¿no? Muestra emociones y que participa de actividades sociales. Muy bien. Como tercera idea, pues en esta categoría se recogen también las disfasias de tipo receptivo, comprensión, recibir, de tipo receptivo. Muy bien, y hablamos de dos trastornos importantes, más globales, expresión del lenguaje y comprensión del lenguaje. Y por último, un tercer trastorno que queremos recoger ya en este grupo de dificultades globales del lenguaje, recogeríamos ya las afasias, la afasia. La afasia. Y así destacamos, pues primero la definimos, ¿verdad? Y entendemos la afasia como un trastorno del lenguaje más global, porque es un trastorno del lenguaje que afecta en mayor o menor grado ya la comprensión, la expresión y la recepción. La comprensión, expresión y la recepción. Muy bien. Como segunda idea, la afasia es consecuencia de una lesión cerebral adquirida. Muy bien, la afasia es consecuencia de una lesión cerebral adquirida.
¿De acuerdo? Es decir, cuando se produce cuando ya se ha adquirido el lenguaje, ¿eh? O sea, normalmente a partir de los 2 años. A partir de los 2 años. ¿De acuerdo? Muy bien. Como tercera idea, ¿verdad? Las posibles causas de la afasia pues son, ¿verdad? Pues tumores, traumatismos. Las posibles causas de las afasias pues son tumores, traumatismos, infecciones, etcétera. Etcétera. Muy bien. Muy bien. Y por último, ¿verdad? Destacaríamos que existen afasias según la zona cerebral que ha sido afectada. Existen afasias según la zona cerebral que ha sido afectada. Y así pues tenemos afasia de Broca, el área de Broca, o afasia de Wernicke, etc. Afasia de Broca o afasia de Wernicke, etc. Muy bien, esas serían las dificultades globales del lenguaje. Las dificultades globales del lenguaje. Trastorno de la expresión, trastorno de la comprensión y la afasia. Muy bien, fijaros que de esta forma finalizamos este segundo apartado, el apartado más estructural del tema, el apartado que va a dar más respuesta, ¿no?, a lo que se nos solicita en el tema, ¿verdad? Este segundo apartado. Y así, en este apartado hemos analizado las dificultades y los problemas en el lenguaje hablado. Las dificultades y los problemas en el lenguaje hablado. Y lo hemos organizado en 3 grandes categorías. Primero hemos analizado las dificultades fundamentales comunicativas, dificultades fundamentalmente comunicativas, y así hemos hablado del mutismo selectivo y del mutismo total. Posteriormente ya hemos hablado de las dificultades en el 2.2, de las dificultades en el lenguaje oral o en el habla. Y aquí hemos utilizado, ¿verdad? Hemos analizado las principales categorías que se desarrollan en este tema. Y hemos hablado pues de la disfemia, la dislalia, la disglosia, la disartria y la disfonía. Y por último, ya en el 2.3, ¿verdad?, hemos presentado ya dificultades globales del lenguaje, lo que conocemos como trastornos del lenguaje. Nos hemos centrado en 3 tipos importantes: el trastorno de la expresión del lenguaje, el trastorno de la comprensión del lenguaje, y por último, la 3, hemos analizado las afasias. Muy bien, de esta forma pasamos ya al tercer y último apartado del tema. 3. Intervención educativa con las dificultades del lenguaje oral. Muy bien, en este tercer apartado del tema, ¿verdad?, pues destacamos como siempre que este ya es un apartado práctico y funcional, donde vamos a analizar cuestiones sobre la intervención y la evaluación de las dificultades del lenguaje oral. De esta forma, este tercer apartado, el último apartado del tema, lo vamos a organizar en 2 grandes subapartados, en 2 ideas, ¿verdad? En el 3.1, tal como lo tenemos ahí, vamos a analizar aspectos de la evaluación socio-psicopedagógica de las dificultades del lenguaje oral. En el 3.1 vamos a analizar aspectos de la evaluación socio-psicopedagógica de las dificultades del lenguaje oral. Y en el 3.2, ¿verdad?, pues ya nos centraremos en la intervención educativa con este alumnado, como siempre partiendo de los niveles de inclusión. En la intervención educativa de este alumnado, centrándonos, en cierta manera, en los niveles de inclusión. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver cada uno de estos apartados. Vamos a cada uno de estos apartados. Así, en el 3.1, ¿verdad?, pues empezamos primero analizando la evaluación socio-psicopedagógica del alumnado con dificultades en el lenguaje oral.
Como siempre, ¿verdad? Cuando hablamos de evaluación socio-psicopedagógica, tenemos que partir de una definición. Y esta la tomamos, ¿verdad?, de esta autora, de Isabel Soler, en el 2011, y de las aportaciones de la Orden 20/2019, la Orden de Inclusión, en el artículo 5. El artículo 5. Y así entendemos la evaluación socio-psicopedagógica como un proceso, es un proceso de análisis, perdón, de recogida, análisis y valoración. Recogida, análisis y valoración de información sobre el alumnado y sus contextos con la finalidad de proponer una respuesta educativa adaptada a sus necesidades. Esa sería una definición muy completa de la evaluación socio-psicopedagógica. Muy bien, a partir de esta definición, ¿verdad?, pues podemos extraer las siguientes características. Por un lado, ¿verdad?, como hemos iniciado la definición, destacamos que la evaluación es un proceso. La evaluación socio-psicopedagógica es un proceso, es decir, no es algo puntual, no se basa simplemente en pasar una prueba, pasar un test. Es un proceso que conlleva toda una serie de fases, ¿verdad?, y que duran el tiempo, ¿no? Eso decimos, ¿verdad?, que la legislación incluso hoy en día habla de 30 días, de un mes, para desarrollar este proceso. Muy bien. En este proceso, como segunda característica, no solo evaluamos al alumno, a la alumna, no solo evaluamos al alumno, a la alumna, sino que también, ¿verdad?, recogemos información del contexto. Por eso es socio-psicopedagógica. Recogemos información del contexto, muy bien, contexto escolar, contexto familiar, contexto social. ¿De acuerdo? Muy importante, ya hemos visto que era muy importante en el desarrollo de las dificultades del lenguaje oral. Muy bien. Como tercera idea, destacamos la importancia que hoy en día tiene identificar las barreras. Identificar las barreras, es decir, cómo en el entorno escolar, ¿verdad?, pues se originan una serie de barreras que van a acentuar las dificultades del lenguaje oral del alumnado. Identificar barreras para así poder proponer intervenciones, ¿no? Muy bien. Por último, ¿cuál es la finalidad de este proceso de evaluación socio-psicopedagógica? Y ya lo estamos diciendo, proponer una respuesta educativa. Proponer una respuesta educativa que hoy en día pues, va a tomar la forma de una medida para la inclusión, que dé respuesta a las necesidades del alumno. Una medida para la inclusión para dar respuesta a las necesidades del alumno. Muy bien. A partir de ahí, ¿verdad?, pues ya podemos destacar como siguiente idea que en la evaluación de las dificultades en el lenguaje oral es necesaria la colaboración, de otros profesionales, ¿de acuerdo? Normalmente es necesaria en todos los procesos de evaluación socio-psicopedagógica, pero en el lenguaje oral va a jugar un papel muy importante. Y aquí destacamos dos profesiones. Por un lado, primero es necesaria la evaluación del médico especialista. En este caso, audiometría, es decir, cuando el niño o la niña presenta dificultad en el lenguaje oral, ¿verdad?, muchas veces es necesaria realizar una audiometría. Valorar que no hay problemas auditivos que están generando estas dificultades orales. A la base de muchos problemas en el habla hay problemas auditivos. Entonces es muy importante la aportación del médico especialista, la audiometría. Y luego, por otro lado, claro, también es muy importante la evaluación por parte del especialista de audición y lenguaje. Por parte del especialista de audición y lenguaje. Y ahí fijaros que yo os marco un instrumento que se ha desarrollado en los últimos años, ¿verdad?, que es el OSAL, ¿verdad? El OSAL es un instrumento que utiliza el especialista de audición y lenguaje para organizar las sesiones de audición y lenguaje. Para organizar las sesiones de audición y lenguaje. En ese sentido, pues a la hora de recoger una serie de variables, puede determinar cuáles son las necesidades que puede presentar el niño o la niña en términos de audición y lenguaje.
Muy bien, como siguiente idea, ¿verdad? Pues ya vamos a analizar, ya en el proceso de evaluación socio-psicopedagógica, vamos a analizar 4 aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de evaluar a un alumno, a una alumna con dificultades en el lenguaje oral. Vamos a centrarnos en 4 aspectos importantes a la hora de plantearnos la evaluación de un alumno con dificultades en el lenguaje oral. Vamos a ver cada uno de ellos. El primer aspecto, ¿verdad? El primer contenido, hace referencia a evaluar, a tener en cuenta. El primer aspecto es tener en cuenta las estrategias y las técnicas que vamos a utilizar para evaluar al alumno. Estrategias y técnicas que vamos a utilizar para evaluar a un alumno con dificultades en el lenguaje oral. Y así, pues una primera estrategia es evaluar el lenguaje espontáneo del alumno. Evaluar el lenguaje, las muestras del lenguaje espontáneo del alumno, de la alumna. Esta es la forma más natural, ¿de acuerdo? Pues en cierta manera forzar, ¿no?, la producción oral, evaluar por medio del profesor, evaluar por medio de exposiciones, ¿verdad? Ver cuál es su producción, su lenguaje espontáneo. Y la segunda forma, ¿verdad?, ya es centrarnos en test y pruebas para evaluar el lenguaje oral. Y ahí destacamos 3 grandes pruebas. Y ahí nos centramos en 3 grandes pruebas. La primera es el PLON, que es la prueba del lenguaje oral de Navarra. La primera que tenemos ahí, ¿verdad?, es el PLON, que es la prueba del lenguaje oral de Navarra, ¿verdad? Muy bien. Y esta prueba la vemos un poquito por encima porque ya la conocemos de otros temas, ¿verdad? Es una prueba que se aplica en edades infantiles de 3 a 6 años. Es una prueba que se aplica de los 3 a los 6 años. Es lenguaje oral, entonces es una de las más específicas, ¿verdad?, para este tema. Muy bien. La finalidad es detectar dificultades y problemas en el desarrollo del lenguaje oral. La finalidad es detectar dificultades y problemas en el desarrollo del lenguaje oral. Es un instrumento sencillo y fácil de aplicar. ¿De acuerdo? Muy bien. Por otro lado, el siguiente instrumento que tenemos es el ITPA. El ITPA, que es el Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas. Test de Illinois de aptitudes psicolingüísticas, ¿vale? Este se aplica entre los 3 y los 10 años. Ya tenemos un rango mayor, 3 y 10 años, ¿de acuerdo? Este es más completo porque ya no es solo lenguaje oral, sino que ya evalúa funciones psicolingüísticas que están implicadas en la comunicación. Evalúa funciones psicolingüísticas que están implicadas en la comunicación. Entonces, este es un instrumento más completo para evaluar trastornos del lenguaje, trastornos de aprendizaje. Muy bien. Y por último, ¿verdad? Por último, la tercera prueba que vamos a destacar, es el test de vocabulario en imágenes PEA-Body o P-Body. Test de vocabulario en imágenes, el PEA-Body o P-Body. Muy bien. Entonces, este también este sí que es un test que se puede utilizar en cualquier edad, a partir de los 2 años. A partir de los 2 años se puede aplicar este test. Y este test es una prueba que se conoce prueba de screening de la aptitud verbal. Prueba de screening de la aptitud verbal. Es decir, es una prueba que utilizamos cuando queremos detectar alguna dificultad y nos sirve de base para aplicar otra más global. Muy bien. Por último, decir del P-Body que evalúa el nivel de vocabulario receptivo a través de imágenes. Evalúa el nivel de vocabulario receptivo a través comprensión a través de imágenes.
Muy bien, ¿eh? Esas serían las 3 pruebas más clásicas que utilizamos para la evaluación. Ese sería un primer aspecto importante en la evaluación sociopsicológica, es decir, tener en cuenta las estrategias y las técnicas que vamos a utilizar para evaluar al alumno. ¿De acuerdo? Muy bien, paramos aquí, ¿verdad? Y ya nos vemos y continuamos en la última parte de la clase.